Hola, ¿qué tal? Muy buenos, como pueden ver ustedes, primaverales y maravillosos días desde Madrid. Janet Yellen ya tiene vía libre. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos ya puede emitir tanta deuda pública como ella quiera. Indudablemente, esto tiene unas enormes consecuencias para la actividad económica de los Estados Unidos y la actividad económica global. Pues bien, en este vídeo vamos a analizar en detalle esas consecuencias económicas. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es ¿cuánto dinero quiere captar Janet Yellen? En nuestra opinión, Janet Yellen lo que quiere es que el saldo de la cuenta que el Tesoro de los Estados Unidos tiene en el sistema de la Reserva Federal se sitúe en torno a 0,6 billones de dólares. Efectivamente. Para que al final del tercer trimestre de este año Janet Yellen tenga 0,6 billones en la cuenta del Tesoro, necesita emitir más de 0,6 billones. Necesita emitir deuda pública por 0,6 billones más todos los pagos que tiene que hacer durante los próximos 4 meses. Por lo tanto, yo creo que una estimación muy aproximada sería considerar que Janet Yellen va a emitir 1 billón de deuda pública. ¿Qué supone la emisión de 1 billón de deuda pública? Hombre, evidentemente lo que supone es un aumento de los tipos de interés, o al menos que la deuda pública a largo plazo baje menos de lo que debería caer, ¿de acuerdo? Y que el tipo de interés de los pagarés del Tesoro siga manteniéndose a un nivel relativamente alto. Bien. En segundo lugar, a mí me gustaría que nos fijásemos en los 0,6 billones que va a dejar como huchita nuestra amiga Janet Yellen. No me importa el billón entero por una razón muy sencilla, porque es cierto que durante los 4 meses va a emitir deuda pública, pero 0,4 billones va a devolverlos al sistema financiero, va a devolver esa liquidez como consecuencia de los pagos que tiene que hacer para atender los compromisos contraídos por el gobierno federal. En eso estamos de acuerdo todos. Ahora bien, lo importante es que ha detraído de la liquidez del sistema 0,6 billones. Claro, si tú detraes de la liquidez del sistema 0,6 billones, ese dinero no está circulando, ¿de acuerdo? Además, ese dinero se lo van a quitar a los bancos, va a desaparecer de las reservas que los bancos tienen depositadas en el sistema de la Reserva Federal. Y, lógicamente, añadimos al efecto del incremento de los tipos de interés un nuevo endurecimiento de las condiciones que exigen los bancos para conceder créditos. Evidentemente, esto tiene un efecto contractivo sobre la economía. Ahora bien, para que lo valoremos bien, a mí me gustaría que nos retrotrajésemos a un año hacia atrás, ¿de acuerdo? Hace un año, Janet Yellen, supongamos, tenía dinero en la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos en el sistema de la Reserva Federal y vamos a suponer que tuviera 0,6 billones, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado durante el año anterior? Bueno, si partimos de junio de 2022 hasta junio de 2023, pues Janet Yellen lo que ha hecho ha sido, al pagar el gasto público, al pagar los compromisos, lo que está haciendo es devolver al sistema financiero la liquidez que detrajo anteriormente. De tal manera que, desde un punto de vista estrictamente monetario, Janet Yellen inyecta liquidez en el sistema al pagar el gasto público. ¿Y esto qué supone? Muy fácil. Por un lado tenemos a Janet Yellen inyectando liquidez, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos a Powell quitando liquidez del sistema, porque saben ustedes que Powell estaba reduciendo su balance, el balance del FED. Luego nos encontramos que por un lado Janet Yellen inyecta liquidez y por otro lado Powell la retira. Por lo tanto, el efecto de la contracción del balance del FED lo anuló Janet Yellen. El efecto contractivo sobre la economía de la reducción del balance del FED ha sido anulada por las inyecciones de liquidez de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que el activo del sistema de la Reserva Federal, desde julio de 2021 hasta prácticamente el momento actual, junio de 2023, ha pasado de 8,9 billones a 8,4. Fíjese el detalle. En prácticamente 2 años ha caído 0,5 billones. Y Janet Yellen inyectó 0,6. Ven ustedes que el efecto de la reducción del balance fue anulado totalmente por Janet Yellen, ¿de acuerdo? Pero es que hay más, Vamos a fijarnos en la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos. Cuando el precio del petróleo sube, ustedes estarán de acuerdo conmigo que equivale a un incremento de los tipos de interés, ¿de acuerdo? En cierta medida. ¿Por qué? Porque endureces el nivel de precios y al incrementar el nivel de precios del petróleo ejerces un efecto contractivo sobre la economía similar al de una subida de tipos de interés. Luego podemos discutir si equivale a una subida de tipos de interés de 1 punto, de medio punto o de 1/4 de punto. Pero a mí me gustaría que nos quedásemos con la idea. Un aumento del precio del petróleo supone algo parecido
a un incremento de tipos de interés. De la misma manera que cuando el precio del petróleo cae, equivale, en cierta manera, a una reducción de los tipos de interés. Y en consecuencia, la reducción del precio del petróleo, que equivale a una reducción de los tipos de interés, tiene un efecto expansivo sobre la economía. Volvemos a retraernos hace un año. Hace un año nos estábamos encontrando que Powell empezó a reducir su balance. Este efecto contractivo que supone la reducción del balance fue anulado por las inyecciones de liquidez de Janet Yellen. ¿De acuerdo? Pero es que además nos encontramos que Biden, al ordenar la venta de su reserva estratégica de petróleo, provocó que el precio del petróleo cayera. ¿De acuerdo? Luego provocó un efecto equivalente a la reducción de los tipos de interés. Con lo cual compensó en cierta manera la subida de tipos de interés de Powell. De tal manera que la resultante es que la economía ha podido crecer porque el gobierno de los Estados Unidos, vía Janet Yellen o vía Reserva Estratégica de Petróleo, estaba compensando los efectos contractivos que sobre la economía ejercía la política monetaria de Janet Yellen. Pero eso ha llegado a su fin. Fíjese ahora. Ahora nos encontramos que Powell sigue reduciendo su balance. Ahora nos encontramos que Janet Yellen va a detraer liquidez en el sistema. Y ahora nos encontramos que Estados Unidos va a recomponer sus reservas de petróleo. El precio del petróleo, que lo hemos visto llegar a la zona de 64, pues lo más normal es que suba. Eso equivale a un incremento de los tipos de interés. Y por lo tanto, la resultante neta de estas tres fuerzas es un efecto contractivo muy fuerte sobre la actividad económica. Esto hace que muy probablemente la economía de los Estados Unidos entre en recesión a medida que Janet Yellen emite su deuda pública y a medida que Biden recompone las reservas estratégicas de petróleo. ¿De acuerdo? Por eso es la razón por la que nosotros creemos que la economía de los Estados Unidos se acerca a una recesión. Y lo más probable es que los tipos de interés caigan. Dicho esto, al S&P 500. En primer lugar, hoy se publican datos de empleo. Bien, teniendo en cuenta las declaraciones que hicieron ayer altos cargos del sistema de la Reserva Federal, prácticamente, como ven ustedes ahí, el mercado ha descontado con una probabilidad del 70% que no va a haber subida de tipos de interés. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone en definitiva que el dato de hoy no tiene tanta importancia como en ocasiones anteriores. Por lo tanto, vamos a considerar que si el dato es malo, no va a tener una gran trascendencia sobre el S&P 500. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros somos más de gráficos. Vayamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, ayer el S&P 500 superó la resistencia a la zona que habíamos establecido en 4.200, 4.205. Nosotros ahí, con bolsa cava, con nuestro sistema de especulación, abrimos una leve posición larga. Ven ustedes que rápidamente subió y se dirigió a la zona de máximos. Hoy, lo más probable, tras la fuerte subida de ayer, ¿qué esperamos? Hombre, pues yo creo que lo más probable es que se mueva lateralmente. Mientras se mantenga por encima de la zona 4.200, pues nosotros vamos a mantener nuestra predisposición alcista. Nosotros vamos a mantener nuestra posición larga, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar como objetivo más probable que siga subiendo hacia la zona del 4.250 a 4.300. Lo dicho, solo la perforación del 4.166 nos abriría el camino a descensos. Mientras tanto, predisposición alcista. Se me olvida. Mañana hablaremos de la Agenda 2030 y hablaremos de la única salida que les queda a los gobiernos occidentales y por qué están utilizando la Agenda 2030. Adiós, hasta luego. Que pase buen día.